Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva MQCO Talks. Hoy tendremos uno de los temas más candentes de la actualidad, que es la información. Y para eso invitamos a Laura Sommer, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires y es la directora ejecutiva y periodística de Chequeado.com. Chequeado es un medio digital, no partidario y sin fines de lucro, que se dedica a la verificación del discurso, la lucha contra la desinformación, la promoción de acceso a la información y la apertura de datos. Quien la entrevistará va a ser el maquinero Matías Sinay, que es director de contenidos de Playground, que es un sitio web de noticias y medio de comunicación que se propone comunicar la actualidad desde una mirada creativa, moderna y sin complejos. Les recordamos que si quieren hacer sus comentarios durante la charla, los pueden hacer en el chat, eligiendo la opción para panelistas y asistentes, y también pueden hacer las preguntas en preguntas y respuestas, que lo encuentran acá abajo. Al final de la charla les vamos a hacer una súper breve encuesta para que completen y nos den un poco de feedback sobre las MQCO Talks. Así que les damos la bienvenida y les agradecemos a Laura y a Matías por estar acá. Buenas, ahí estamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Lau? Muy bien. Bien, ¿se escucha bien ahí entonces? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a empezar, si querés, hablando un poco de Chequeado.com, que es este medio que vos dirigís. Yo, que vengo más del lado creativo y del guión y de la creación de contenido, siempre pienso que las buenas ideas por ahí nacen de solucionar un problema, cuando hay un problema que tenemos que solucionar. Y me imagino que Chequeado nació de intentar resolver algún problema. O sea, ¿cuál fue ese problema y cómo fueron los comienzos de este sitio? Bueno, Chequeado nació y está en línea desde octubre de 2010. Los fundadores de Chequeado son un doctor en física que se llama Julio Aranovich, que estudió en Stanford y vivió casi toda su vida en San Francisco. Un doctor en química que llegó a ser decano de exactas en la UBA y después estudió en Oxford y es el padre de una compañera mía del secundario, tiene ahora 85, 86 años, y un economista que, bueno, además de haber estudiado en París y alguna otra cosa, vivió 10 años en China. Y hago todas estas precisiones porque los tres son argentinos, pero tienen esta característica de argentinos que no necesariamente naturalizaban algunas cosas que otros argentinos en 2009 o en 2010 habíamos naturalizado. Y el problema que ellos buscan resolver no venían ni de trabajar en medios, ni en política pública específicamente, sino que eran básicamente consumidores de medios desencantados, digo yo. ¿Y por qué? Bueno, porque con su formación de ciencias más duras, no estaban encontrando en los medios suficientes datos y evidencia como las que parecían estar necesitando, ¿no? En el contexto, remóntense a 2008, 2009, que es cuando arrancan con la idea, estábamos discutiendo en el Congreso la ley de medios, digamos, o llamada ley de medios, la polarización o el enfrentamiento del gobierno en ese momento de la presidenta Cristina Kirchner con el grupo Clarín y otros era abierto y brutal, y ellos decían, los medios y la política, el debate público, digamos, si queremos generalizar, estaba muy enfocado en quién decía cada cosa, y llegando muy poco al momento de analizar sobre qué se hablaba, ¿no? ¿Qué decía? Nos quedaba lejos, nos quedábamos en si me gustaba o no me gustaba, cómo se vistió la presidenta, cómo se vistió el opositor, si puso cara de culo o no puso cara de culo. Entonces, su objetivo al crear Chequeado es, bueno, generemos un espacio que contribuya a la discusión. A veces no parece que sea así porque las calificaciones que usamos en Chequeado pareciera que queremos como terminar discusiones, y muy por el contrario, en términos filosóficos, nosotros lo que queremos es aportar más datos
para que las conversaciones y los debates y las discusiones sean más ricas y cada uno se pare donde quiera, pero acordando sobre qué discutimos, ¿no? Acordando sobre los hechos, que es un elemento de la charla o de la conversación. ¿Cuáles son estas etiquetas que utilizan el chequeado? O sea, sé que está verdadero, sé que está falso, pero hay un montón de intermedias también. Bueno, eso es interesante y nos pasa seguido que a todos o a mucha gente le gustaría que la realidad o que el mundo sea blanco y negro, ¿no? Sí. Y a veces los medios o el mundo de la publicidad u otros trabajamos con esos blancos y negros. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana vemos que la mayoría del tiempo vivimos en grises, ni en blancos ni en negros, ¿no? Claro. Entonces, cuando empezamos en Chequeado, estaba esta fantasía de que casi todo iba a ser verdadero o falso, y nos dimos cuenta a poco de empezar a trabajar con las primeras frases, que contrastar los dichos con los hechos y los datos nos lleva a estos intermedios que van desde, después de verdadero está verdadero pero, que es sí, es así, pero hay alguna cosita que no me dijiste. Justo esta semana, por ejemplo, hubo un verdadero a Kicillof sobre que se habían duplicado las camas de terapia intensiva en la provincia, que sí, se duplicaron, pero están las camas y no los médicos que las atienden. Okay. Entonces, ese es un pero. Las camas están, y él habló de camas, pero ¿alcanzan las camas o vale ese pero? Entonces, es como un extra. Después viene el engañoso, que es coincide parcialmente con ciertos datos, pero intencionalmente o no, se omitió otra parte. Exagerado, que es más fácil de entender porque es el uso coloquial del exagerado. Otra calificación que llamamos insostenible, que tiene que ver cuando no hay datos para confirmar si algo es o no es como nos lo están diciendo. Piensen que cuando nacimos el INDEC estaba intervenido, entonces había áreas en las que no había datos públicos y los privados eran muy dispersos, o sea, había mucha diferencia entre según qué consultora tomaras, por ejemplo, en términos de inflación o alguna otra. Entonces, bueno, ahí aplicábamos el insostenible. Hay otro que es apresurado, que es que probablemente sea así, y todos nos dicen que... Pero todavía ese dato no es público, no se puede confirmar, la gente no lo puede tomar, no lo puede aprender. Bueno, y así va yendo, ¿no? Y así llegás al falso. ¿Y cómo es como el proceso de trabajo desde que entra una noticia? O sea, primero, ¿qué noticias eligen chequear? Y cuáles son, me imagino que tendrán ciertos pasos dentro del trabajo. La metodología, al que le interese como bien el detalle, está en chequeado.com/método. Para nosotros es importante por lo siguiente, es nuestro contrato con la gente, como con la comunidad y con la audiencia, de que cuando decimos que algo es verdadero, falso, engañoso, antes pasamos por todos esos pasos. Sí. Y pasamos siempre. No es que nos corre el click, ni el breaking, ni... Bueno, a veces nos corre la ansiedad personal de que nos gustaría terminar antes, pero si no hicimos todo eso, no llegamos a publicar. Esos pasos, o sea, vos preguntabas, ¿cómo eligen lo que chequean? Primero sabiendo que nunca vamos a chequear todo. Siempre hay mucho más para chequear que lo que somos capaces de chequear. Este es como, nos reconocemos desde el principio la imposibilidad de abordar todo lo que sería interesante a veces abordar. Entonces los criterios de selección que usamos son principalmente 3. Uno es relevancia de quien lo dice, o sea, no es lo mismo que alguien lo diga en el debate el presidente, que lo diga yo. El segundo ítem es el tema. A veces hay temas que no aparecen tan seguido ni en los medios ni en la agenda política, porque por ahí no conviene que aparezcan, pero son relevantes para el país, para la sociedad en ese momento. El caso quizá más claro hoy día es, durante años no se hablaba de los temas de género, porque no se le daba bola. Ahora, no es porque no era relevante, era porque no aparecía en esa agenda. Entonces, ese es otro de los criterios que usamos. Y el tercero es el grado de viralidad. A veces le debe pasar a todos los que están por ahí, llegás a la oficina y te hablan de un tema, volviste a tu casa y te hablan de ese mismo tema, sí. Ese día te tocó ir al dentista y por ahí es una boludez en términos de, no va a cambiar el mundo, ni tu vida, ni tenés muy claro quién lo puso a rodar,
sin embargo es de lo que todo el mundo está hablando. Ahí también a veces nos metemos, porque nosotros lo que buscamos es que, decimos que chequeado, como cuando explicamos para qué hacemos lo que hacemos, decimos que buscamos en chequeado subir el costo de la mentira, ¿no? Que en todo caso el que va a mentir sepa que, bueno, claro, sepa que alguien le puede cobrar o le puede bajar la relevancia o el afecto o la confianza o la credibilidad si lo descubre mintiendo. No por chequeado, sino en todo caso por la gente que se entera vía chequeado. Sí, incluso también hoy en día las plataformas como Facebook e Instagram están penalizando la difusión de noticias falsas. Nosotros desde Playground nos han llegado, a veces se han compartido cosas que quizás después se demostraron que no eran así, y te llegan notificaciones de Facebook como flags, alertas. Entonces creo que ustedes creo que trabajaron en conjunto con alguna de estas redes sociales como Facebook. Nosotros tenemos un programa en el que somos parte, que se llama Third Party Fact Checking, que la traducción es como chequeador independiente o algo así, que es un programa que Facebook lanzó inicialmente como piloto en 2016 en Estados Unidos, Francia y Holanda, y después se expandió. Ahora participan en ese programa 80 organizaciones del mundo, en Argentina, chequeado, y AFP, la agencia de noticias francesa, que tiene un equipo. Y sí, participamos porque la gente puede en la plataforma marcar que algo le genera dudas o sospecha de que sea una noticia falsa. Cuando cualquier persona lo marca, a nosotros nos llega a una plataforma donde podemos verlo, y si nosotros lo chequeamos y llegamos a una conclusión sobre ese contenido y lo subimos a la plataforma, Facebook le informa a la gente que lo likeó o que lo va a compartir, o que era falso o que alguien lo contrarió. Puede ser que hayamos puesto verdadero, pero lo que dice es, esta nota está relacionada con este contenido. Si querés, mírala antes de decidir si lo compartís o no. Bien. Y antes de seguir hablando por ahí de esto, leí por ahí que ya no se utiliza, o que no es tan correcto utilizar el término fake news. ¿Puede ser? ¿Por qué esta expresión, que ya la vi en varios artículos? Mira, a ver, nosotros sabemos que es medio, no una batalla perdida, pero que igual no nos cansamos de seguir librando eso. Sabemos que coloquialmente la gente habla de fake news, ¿no? Y a veces es es frustrante porque sabemos que seguimos con como nuestra historia de explicar por qué no usamos los chequeadores el término fake news, pero que coloquialmente cuando yo le tengo que explicar a alguien qué hago, entre otras cosas, es chequeo a líderes y trato de trabajar o combatir las noticias falsas o fake news. La razón de por qué no usamos ese término, no lo creemos adecuado, las razones son principalmente tres, voy a ser breve. Una es que la traducción de fake news es noticia falsa. Sí. Y una noticia en realidad es un suceso inusual o extraordinario que merece ser contado. Entonces, si es un invento, si es un invento, bueno, no es noticia en realidad. Entonces, como que sería un oxímoron decir fake news. Claro, como que ya con el término le estás pagando más precio del que vale. Eso es uno. La segunda razón es que líderes de derecha, izquierda, de distintos países del mundo usan el término fake news para hablar de los medios que no le gustan. Trump dice que el New York Times es fake news, cada rato, ¿no? Y a vos te puede gustar más o menos lo que publica el New York Times, o a veces se pueden equivocar, como todos los periodistas en todo el mundo. Ahora, decir que ellos son máquinas de generación de contenido falso o desinformante no es correcto. Y entonces lo que pasó es que muchos líderes de distintos palos políticos usan el término para referirse a algo distinto a lo que el término originalmente buscaba definir. Y la tercera razón, que probablemente sea la más interesante, o al menos es la más interesante para el trabajo que hacemos nosotros, es que el concepto de desinformación, que es el que usamos los chequeadores, incluye no solamente a lo que entendemos rápido cuando hablamos de noticia falsa o fake news. Cuando hablamos de fake news o noticia falsa, pensamos en un contenido fabricado, como yo me senté y en 2 minutos inventé algo y lo puse a rodar, ¿no? Y lo que nos muestra el trabajo persiguiendo los contenidos virales es que
las desinformaciones más exitosas son las que tienen un poco de verdad y algo más. O sea, toman algún aspecto real y exageran, o toman una foto vieja, pero real, no manipulada, y la sacan de contexto. La sacan de Entonces, contexto. claro, entonces el concepto de desinformación, nosotros usamos una tipología de una organización inglesa que se llama First Draft, que traducido es primer borrador, que plantea que hay 7 tipos de desinformación. No me voy a poner preciosista, al que le interese después le comparto, o googleen nomás First Draft de 7 tipos de desinformación y les va a salir, pero lo que prueba esto es que no tenemos que pensar solamente la desinformación como un fenómeno como de actores malos generando adrede falso contenido para engañarnos. Eso es solo un pedacito del fenómeno de la desinformación. Hay también bastante de la desinformación que ocurre y es problemática, y por eso también es más difícil de combatir o de luchar contra ella, por desconocimiento de gente sin necesariamente mala fe, porque le ganó su sesgo y su prejuicio y no se dio cuenta y compartió algo que era falso, porque alguien compartió un pedazo de una columna de humor político sin aclarar que era humor, y eso armó un lío. Entonces, no es solo como la advertencia o lo que nosotros nos dimos cuenta con estos años haciendo chequeo, es que es un error pensar que es exclusivamente un problema de como actores queriendo ganar plata o poder, haciendo no siempre, mal a los buenos, digamos. No siempre hay un interés detrás de una de estas piezas de desinformación. No esa es siempre. otra cosa, te iba a preguntar, que a veces algunas cosas uno se da cuenta que la difunden ciertos partidos políticos porque tienen un interés político, a veces tienen un interés económico, pero no siempre hay un interés detrás de la desinformación. No, es exacto como vos decís. Nosotros decimos, hay desinformaciones que claramente, y en inglés de hecho existen 2 términos para diferenciar esto. Cuando en inglés se usa disinformation, es que hay alguien con voluntad, con intención, que busca engañar. Claro. Y en inglés se usa misinformation, cuando probablemente por ignorancia o hubo una confusión, que no quiere decir que después no haya actores que se suban a esa moto y lleven agua para su molino. O sea, eso ocurre muchas veces. Pero por ahí lo generó alguien para hacerse el vivo, o el gracioso, o para, no sé, o porque realmente creyó que era así, y quería... Sí. Hay mucho, cuando preguntamos, y nosotros ahora hace poquito lanzamos una campaña, hay mucha gente que cuando le preguntás ¿por qué compartiste eso? Si no sabías si era verdadero o falso, te dice por las dudas, ¿no? Comparto por las dudas. Y hace un rato mencionaste también la palabra ansiedad, que yo siempre digo que, por lo menos mi generación, nuestra generación, es como un poco la generación de la ansiedad, de también tener que intentar compartir todo rápido. ¿Y vos crees que hay una influencia de esta ansiedad, tanto de los consumidores como de los creadores de contenido, de noticias? O sea, por compartir rápido, de los usuarios, por compartir rápido y ser el primero que le pasa la información a un amigo, y desde los medios, por ser los primeros en salir con algo, y quizás esa ansiedad creo que está matando el proceso de chequeado que debería haber, porque si te pones a pensar, lo que ustedes hacen debería ser lo que todos los medios deberían... no si me pongo a pensar, nosotros lo decimos siempre, o sea, claro. No hay diferencia, en realidad cuando decían los chequeadores, en realidad nosotros hacemos periodismo, es periodismo básico, es volver a las fuentes, es chequear. La única diferencia, si querés, con cuando yo empecé mi carrera hace 20 y pico años, es gracias a la tecnología, y que a que casi todas las fuentes son fuentes que están disponibles, como vos vas a citar un paper, y antes el paper lo tenías que haber leído en papel, y ahora lo tenés digitalizado, le podés dar a tu comunidad o a tu audiencia, bueno, si quiere profundizar, que lo hace muy, muy poquita gente, pero le pones ese link. Entonces esa persona también puede chequearte a vos si estás usando fuentes pertinentes o no. Claro. Pero la única diferencia es esa, es periodismo aprovechando tecnología y abriendo las fuentes. Y ese si querés, esa innovación, ese pequeño cambio, lo que hace es que nos baja a los periodistas de ese lugar de
bueno, yo medio digo lo que se me canta, Claro. porque estoy acá en el pedestal y porque vos, público o audiencia, me consumís porque me crees. No, yo en Chequeado y todos los chequeadores en el mundo partimos al contrario, de la base que la gente no nos cree, y hace bien, en todo caso, en no creer, en principio, no digo no creer para no caer en no creer en nada, pero es como, está bien ser escéptico. O sea, primero dudo, y si gané, si lograste que yo te confíe, es porque, bueno, tendrás una historia de mostrarme que si te equivocaste corregís, que si Sí. metés la pata me lo aclarás, ¿no? Y Todo hablando eso, de la velocidad a la que se comparten las cosas, o cómo combaten eso de que por ahí es tan rápido la velocidad a la que se transmite cierta información falsa, que cuando vos llegaste a chequearla, quizás ya es tarde y ya se expandió demasiado. eso lo sabemos, digamos. La verdad es que cómo hacemos, nada, lo hacemos mal en el sentido de, lo hacemos reconociendo que la desinformación se comparte más que la información por distintas razones. Algunos estudios marcan que, bueno, la desinformación suele trabajar con cuestiones extraordinarias, ¿no? Y en general la información, al revés, la información llama menos la atención porque es lo que pasa todos los días. Es como, vos te encontrás con un amigo, en época no de cuarentena, te encontrás en la calle con un amigo, ¿le contaste lo que fue igual de tu día? No, le contaste lo que fue distinto. Sí. Lo que fue extraordinario de ese día. Lo que te pasó todos los otros días no se lo contaste. Bueno, con los chequeos pasa parecido. O sea, la desinformación es esa creación, y por eso viraliza, de lo distinto, lo raro, lo extraordinario, eso que te busca como pegarte en la panza, o la ira, o la tristeza extrema. En cambio, el chequeo es decirte, no, mirá, esto que te dijeron que era así, en realidad no es así, tipo, todo el tiempo Qué dando... aburrido, no me interesa compartir. Claro, eso ni lo voy a compartir. Entonces, nosotros sabemos, y si no nos frustraríamos como cada minuto de nuestro trabajo, sabemos que en general corremos atrás en la capacidad que tenemos de reacción, porque generar una desinformación te puede llevar 3 segundos y desmentirla mínimo te va a llevar, no sé si horas o días, pero a veces horas o días, ¿no? Y cuanto menos un par de, mínimo una hora, o a veces un poquito menos si ya tenés otro hecho muy parecido, pero lleva tiempo. Entonces, sabiendo eso, creo que parte de lo que, reconociendo esa debilidad de origen, los chequeadores buscamos 2 cosas. Por un lado, automatizar todo lo que podemos para ser más rápidos, o sea, cada vez que vuelve a salir una desinformación, si nosotros nos enteramos que está circulando, tenemos más chances de reaccionar rápido antes de que el nuevo círculo de desinformación funcione. Entonces, en esa línea, Chequeado trabaja desde hace unos años en algo que se llama Chequeabot. Si por ahí hay algún interesado, después le contamos más, que con Machine Learning y lenguaje natural ya hace algunas cosas que nos ayuda a nuestro trabajo diario. Y por otro lado, lo que sabemos es que históricamente la información fue como seria, solemne, casi aburrida, y las redes y la desinformación, copada, divertida, tipo, lo que quiero compartir. Eso, no digo con total éxito, y ahí bienvenidos todas las ayudas, desde la maquinita y los creativos, etc. Nosotros tenemos que no plantearlo como dicotómicos. O sea, necesitamos buena información copada, divertida, presentada para... Eso que está diciendo siempre es uno de los pilares de Playground, que es el medio donde trabajo. Sí, lo sé. Que lo que buscamos es contar información, pero con una mirada siempre un poco más creativa, porque hoy, como sabrás, bueno, obviamente estamos inundados de información, entonces la única información, si todos están hablando de lo mismo, lo único que sobresale son los que dicen eso, pero de una manera creativa. Exacto. Por eso también a veces utilizamos otros formatos, qué sé yo, a veces una noticia la contamos a través de un meme, o la contamos con una canción de trap que hable sobre un tema por ahí súper aburrido, o entrevistamos a una persona que lo va a decir de una manera divertida. Entonces estamos como es que para nosotros, eso que vos decís es clave. Nosotros, somos totalmente conscientes de que cada vez más
este no es un problema que lo solucionan exclusivamente periodistas. O sea, necesitamos otros universos, digo, y otros universos creativos, en estos que estás mencionando vos de Playground, o de otras cosas. Por ahí es arte, por ahí es una obra de teatro, por ahí es no sé, una exposición en la calle que cuentan las 10 mentiras de la pandemia. Sí. Solo que cada una de esas cosas, para no parecer de, lo sabés y no lo haces en chequeado, cada una de esas cosas implican más recursos, porque obviamente que hacer un texto es el costo de la persona haciendo la investigación y hasta ahí. Generar un video es, además de recurso humano, X tiempo más que vos decidís, bueno, no lo doy hasta tener el video. Es mucho más tiempo y quizás ya se te pasó la noticia. A nosotros nos pasa claro. eso, que a veces siempre buscamos esto que vos decís de darle una vuelta, y a veces está pasando algo, pero de golpe se nos ocurre una idea, pero necesitas salir a filmar, necesitas contratar actores, necesitas 3 días de edición, hacer la música, grabar la locución, y ya cuando lo sacaste ya no sirve la información, claro. Por eso es como que peleamos también con la velocidad. No, en eso creo, retomando un poco lo que decías, es nosotros siempre, por la característica de a qué nos dedicamos en Chequeado, no priorizamos el minuto a minuto ni el breaking, que muchas veces lleva a los medios más, si querés, tradicionales o masivos a cometer algunos errores. Sí. A veces serán adrede, otros serán justamente por la corrida y por la precarización en un punto de menos gente haciendo más cosas, pero sí buscamos ser lo más veloces que podamos, porque sabemos que el impacto de la desmentida es más grande, o sea, tenemos más capacidad de llegar más lejos con la desmentida si todavía se está hablando del tema. Si se dejó de hablar del tema, volver a instalarlo es más complejo. Entonces, una de las cosas que hicimos nosotros el año pasado durante el proceso electoral, que hicimos un proyecto con como 120 medios, tele, radio, otros, es que como el video nos llevaba bastante tiempo, o los GIF incluso nos llevaba algo de tiempo, armamos un formato que eran audios para WhatsApp, donde contábamos la nota, pero eso nos permitía que si algo se había viralizado, porque nos había llegado muchas veces como, che, es verdad esto, al WhatsApp de Chequeado, le dábamos con un formato nativo de WhatsApp la respuesta más rápido que los que nos llevaba el par de días del video, o el día siguiente que teníamos la placa, o algo así. Pero bueno, creo que eso sigue siendo como soluciones no necesariamente óptimas, pero que estamos recorriendo y experimentando y ojalá mejoremos. Y siguiendo con esto de las nuevas formas de comunicar, ¿qué opinás vos como periodista de los memes como instrumento de información? Porque se han utilizado memes que fueron bastante fuertes en las últimas campañas políticas acá en Estados Unidos, se han hecho muchos estudios de cómo impactaron los memes. Muchas veces yo mismo me entero de noticias, primero porque vi el meme y después leo la fuente. ¿Qué opinas de eso? Yo soy una convencida de que no hay formatos buenos y formatos malos. Y creo que sería una necedad decir, no, los memes son... No, todo lo que sirva para que la información le llegue a distintas audiencias y a más gente, y ojalá más diversas, yo lo abrazo. Hoy serán memes, mañana será, no sé, algo que se le ocurra a algún genio por ahí. Yo en eso no tengo... Me parece que parte del problema donde está los medios, digamos, o esta dicotomía de la charla, la conversación de los medios o los políticos, como el debate público está por acá y la conversación de la mayoría de la sociedad está por acá. Sí. Una de las razones de esa asimetría o de esa distancia es que acá están los formatos copados y acá está lo aburrido con traje, corbata y taller. Entonces, digo, y esto está hace un rato. El que puede acceder a eso, o el que tiene interés de acceder a eso, el resto de tu día estás acá y querés estar acá. Entonces, cuanto más seamos capaces los periodistas de escuchar primero y de conversar, y en todo caso ir sumando conversaciones que tengan sentido para nuestras comunidades y nuestras audiencias. O sea, ¿de qué sirve que yo digo a veces como la audiencia tradicional de Chequeado, por ahí más intelectual, más educada, a veces nos bardea o nos critica cómo pierden tiempo chequeando eso, ¿no? Y yo siempre digo,
Mirá, por ahí con esa, y lo hablamos con el equipo, en español a la desinformación le dicen bulo, y nuestros colegas de Maldita.es de España siempre dicen, no hay bulo grande y bulo pequeño. Si algo le generó a alguien una duda y nos lo preguntó, y nosotros somos capaces, vale la pena que le contestemos. Eso por un lado, porque todos merecen, si tuvieron ya la inquietud de preguntarte, merecen que le contestes. Pero además de eso, porque muchas veces como las élites de periodistas o políticos o intelectuales se sorprenderían cuando vean la cantidad de compartidos o la cantidad de likes que tienen contenidos que a ellos les parecen una pavada de cómo perdiste tiempo chequeando eso. Entonces, dado que hay tanta simetría, lo que nosotros planteamos es, parte de nuestro trabajo es llevar buenos datos, o la mejor información disponible, la mejor evidencia disponible a todos los espacios que podamos, ¿no? Y por eso no hay temas importantes y temas no importantes. Sí, no me ganaré un Pulitzer. Bueno, no importa, o sea, estoy haciendo periodismo de bien, o sea, estoy trabajando por un bien público, que es que la gente esté mejor informada. Y no soy yo quien para juzgar si ese es un tema importante o no. ¿No? ¿Les tocó alguna vez tener que salir a desmentir un meme, por ejemplo? ¿O lo pensaron o les llegó algo y digo, este meme se está viralizando muchísimo y nosotros sabemos que no es correcto o que es falso lo que dice? A ver, en un sentido estricto de meme, no sé si tenemos alguno, tendría que revisar. Meme, creo que no, que nunca desmentimos, pero sí imágenes bastante parecidas a... Bueno, igual meme creo que... A ver, si podemos leer meme como una imagen, claro, como esas imágenes de Ameo, por ejemplo, que no sé si llamarías meme. Sí, son porque, memes. Bueno, eso sí, a veces sí, porque la gente no vio la firma y la leyó en clave, me están diciendo eso. Claro. ¿No? Es el típico caso que te mencionaba hace un rato de uno de los tipos de desinformación es el humor sacado, o la sátira sacado de contexto. Si agarran una imagen de Ameo, le sacan la firma y vos por ahí te pensás que es... Exacto. Lo compartís como si fuera una noticia. Claro, o el primero no. Por ahí el primero, obvio que la sacó y sabe eso. Sí. Pero al segundo o al tercero que le llegó, ya ni siquiera sabe si la persona no lo hizo con mala fe. Y ponerle que lo sacó advirtiéndole a sus colegas o amigos en WhatsApp, miren qué bueno esto, jaja, o sea, le mostró que era chiste, pero le mostró que era chiste en ese grupo. La manera en la que circula el contenido supera tanto la voluntad del autor de cómo va a seguir circulando, que muchas veces los memes terminan siendo objeto de viralización. ¿Cómo se llevan con la tecnología que también hace que cada vez sea más difícil? Hay un concepto que es el de deepfake, que son estos videos que pueden hasta cambiarle la cara a una persona y vos hasta te crees que posta es esa persona lo que está diciendo y en realidad nada que ver, pero que lo hacen obviamente con CGI, con computadoras. ¿Cómo pueden chequear eso, y tanto eso como las imágenes quizás manipuladas o las fotos manipuladas? Mira, tienen herramientas, tienen expertos en esos temas. Sí, la primera cosa que vale decir es que todos estábamos preparados, o bastante preparados, hace un tiempo ya, al fantasma de los deepfakes, pensando que, por ejemplo, que en la elección pasada iba a haber un montón de deepfakes, etc. Todavía la tecnología, y no quiero decir con esto que en un mes o dos no nos pase, pero todavía la tecnología es cara en relación a la efectividad que les puede provocar, y les resulta a los que generan desinformación todavía efectiva tecnología más barata. Cuando digo tecnología más barata, ¿de qué estoy hablando? Fotos con texto sobreimpreso distinto. Por ejemplo, no sé, saco la foto de María Eugenia Vidal o de Kicillof de un programa de tele y le cambio el graph. Eso es mucho más barato que un deepfake y nadie prueba hoy que sea menos efectivo. Entonces, todavía la verdad es que para beneficio de los chequeadores, las armas que están usando quienes desinforman son de muy fácil
al menos en términos tecnológicos digo, de muy fácil descubrimiento. ¿Por qué? Bueno, porque a veces manipulan, como digo, con un graph, o sacan a una persona la foto, o pasó el otro día, lo estamos chequeando ahora, que una de las provincias del norte entregó unos beneficios y le agregó los barbijos a las personas que los fueron a buscar. Bueno, y eso usando algunos recursos. El más básico para fotos es la búsqueda inversa de imágenes de Google, que es un sistema gratuito y muy sencillo que te permite ver la primera versión publicada de esa imagen, si es que se publicó en otro momento o en otro lugar. Y en videos usamos una herramienta que desarrolló internamente, es un desarrollo propio de la agencia de noticias AFP, pero que abrió para todos, que se llama InVid, que te permite ver si un video está cortado, manipulado, etc. La mayoría de las desinformaciones, con esas dos tecnologías básicas, las resolvemos. Con los audios, que eran un fantasma también en las elecciones, antes de las elecciones argentinas, porque lo que había pasado en Brasil durante las elecciones que ganó Bolsonaro había tenido un montón de audios de WhatsApp falsos. Sí. Nosotros logramos, con una alianza que hicimos con el CONICET, con un equipo de ingenieros en sonido, que trabajaban para la justicia, haciendo peritajes de voz cuando había causas de amenazas. Sí. Hicimos un acuerdo con ellos, y cuando tenemos un audio que es muy viral de una persona relevante, porque por el daño que puede hacer esa desinformación es alta, le mandamos ese audio y 2 o 3 entrevistas de esa persona, y ellos hacen un informe de cuánto, con cierto grado de certeza, de cuánto se corresponden esas 2 voces o no. Y esa fue una herramienta que también usamos, y que seguimos usando ahora en pandemia 1 o 2 veces, también recurrimos a ellos. Y hablando, ya que mencionás la pandemia, que es bueno, el tema del momento, bueno, nosotros, por ejemplo, de Playground estamos chequeando las métricas, y es increíble cómo la gente está consumiendo mucha más información. Aumentó el consumo de todos nuestros contenidos en Facebook, en Instagram, un 40-45%, aumentaron los comentarios, o sea, la gente está consumiendo mucho más, y obviamente debe estar consumiendo mucho más fake news. De ahí surgió, bueno, este término infodemia. Si nos puedes explicar un poco qué es la infodemia. Sí, bueno, la infodemia es un término que nació este año, vino con la pandemia, digamos, lo acuñó, lo puso a circular la Organización Mundial de la Salud, la OMS, planteando que en la pandemia de la COVID-19, que es la enfermedad que provoca el virus se llama SARS-CoV-2, no había solamente que combatir ese virus, sino también, planteó la OMS, a la infodemia, y la definió como la abundancia de contenidos, a veces falsos, a veces maliciosos, que aumentan el pánico de la gente y la angustia. Hablamos, siempre que hablamos de desinformación, en general tenemos que tener presente que hay un componente emocional importante, que es eso que nos hace compartir rápido sin pensar, ¿no? Sin terminar de preguntarnos, che, ¿esto viene de una fuente que debería creerle o no? Esto yo ya no lo había visto en otro lado, ¿no? Como que nos causa esa bronca o esa especial alegría o algo, lo compartimos como en automático. Entonces, en pandemia, particularmente en cuarentena, aislados en nuestras casas, con un alto grado de incertidumbre y de falta de certezas por la novedad de la enfermedad. O sea, la ciencia, a diferencia de lo que pasó en muchísimos otros momentos, incluso otras pandemias, no tiene respuestas para todas las preguntas que la gente se hace. Porque la respuesta que la ciencia nos está dando es, de esto todavía no sé. Me gustaría decirte, volviendo a lo de blancos y negros y grises, sobre muchas cosas de la COVID-19, tenemos grises, con matices, pero ni blancos ni negros, ¿no? O menos blancos y negros que los que nos gustaría. Queremos certeza cuándo va a terminar, cuándo voy a poder volver a la nueva... Todo eso. Entonces creo que todas esas cosas hacen que para la desinformación, y por eso creo que vos decías, Playground ve un crecimiento de la gente buscando información o noticias. Creo que casi todos los medios, por los informes que yo vi,
registran esto de más crecimiento y más voluntad de la gente de estar informado. En parte, yo creo, porque buscan certezas, que no necesariamente, si estamos haciendo periodismo, y muchas veces los chequeadores, no necesariamente podemos darle. Yo daba el otro día un seminario para periodistas en donde decía que los periodistas nos formamos muchas veces para llevarle certeza a la gente, o para informar a la gente sobre lo que está ocurriendo. Y parte de nuestro trabajo en la pandemia rompe con eso, porque nos obliga a decirles que lo que sabemos es que de esto no sabemos, o que de esto no se sabe suficiente. Entonces, nos hace corrernos de ese lugar más cómodo a uno que es, hoy probablemente lo más serio en muchos casos, sea decir, de esto aún no se sabe. No sabemos cuándo va a estar la vacuna. Si yo te digo que va a estar en septiembre, como dijo algún medio, la verdad, estoy siendo chanta, ¿no? Y si esta infodemia es comparable a una epidemia, y si por ahí la información también se transmite como un virus, la falsa información, ¿qué red o qué medio crees que es más tóxico, por poner una palabra? ¿O cuál sería el top? Que en mi caso yo creo personalmente que son o Twitter o WhatsApp, que están ahí peleados, pero ¿cuál opinas vos que es el medio que viraliza más? A ver, depende qué concepto le pongamos a tóxico, ¿no? Porque si vos pensás y mirás cómo es el consumo, en Twitter solamente están como la elite. ¿La elite qué? Periodistas, políticos, intelectuales o académicos. Entonces, ¿es nocivo? Sí, es nocivo, porque hay mucho, o sea, se hacen escuchar mucho más los polos que la mayoría de la gente. Ahora, en términos de masividad, es mucho menos gravoso que otros. O sea, si vos mirás la cantidad de gente que tiene Twitter y la cantidad de gente que tiene WhatsApp en Argentina, ves que muchísima más tiene WhatsApp. Y si pensás en las clases más desaventajadas, con menos acceso a información y menos educación, las vas a tener más en WhatsApp que en Twitter. Y el otro problema que tenés en WhatsApp, y con esto no quiero decir ni que YouTube esté libre de culpa, ni que Facebook esté libre de culpa, ni nada de eso. El otro problema que tenés en WhatsApp es que al ser una red cerrada, encriptada, no puedes enterarte qué está viralizando más. En las otras redes, con distintas herramientas, CrowdTangle, Basumo y algunas otras, vos podés ver en tiempo real qué está creciendo y qué está circulando más. Esa es una como complejidad extra de combatir la desinformación en WhatsApp. En lo que decías, perdón, si la infodemia era este virus, y eso lo que vemos claramente igual al virus y a la pandemia, que es global, es que los patrones de desinformación no son patrones nacionales ni locales. Las mismas desinformaciones atraviesan fronteras y continentes. Al que le interese saber más de eso, en Chequeado lideramos una red que se llama LATAM Chequea, que concentra ahora todas las desmentidas que van haciendo 33 medios de todos los países de América Latina, España y Portugal. Y el mismo contenido hoy está en Argentina y dentro de unas horas por ahí en Bolivia y después en Colombia y antes en España. Y los patrones son parecidos. Es origen del virus, y ahí se cruza la geopolítica de China y Estados Unidos. Entonces unos dicen que lo creó China y lo llevó porque era China Oriente queriendo infectar Occidente, y otros dicen que lo creó Estados Unidos y lo llevó a China, y la evidencia hoy marca que es un virus natural, no creado en laboratorio. Esa es la evidencia disponible hoy, y sobre eso hay consenso. Y lo otro que aparece son las teorías conspirativas de siempre, que ahora se suben vamos a hablar de las teorías conspirativas. Dale, entonces quería hacer una pausa. Dale. Para la gente que está viendo, si quieren hacer preguntas, ahí abajo una opción que dice preguntas y respuestas. Si quieren pueden escribir ahí cualquier cosa, y Laura o yo se las contestamos en un ratito. Pero sí, quería hablar un poco de estas teorías conspirativas, que yo me armé mi top 5 de teorías conspirativas sobre el COVID, que son las que más están circulando, así
que vos me digas, o que vos me digas si la chequearon y si es falsa o verdadera, que supongo que será falsa. Primero la famosa teoría de la sopa de murciélago, que fue la que se hicieron memes, que hicieron, che, si hubiera cocinado un poquito más la sopa no estaríamos con todo este quilombo. ¿Qué pasó con la Bueno, sopa de murciélago? bueno, esa fue una de las primeras desinformaciones que hicimos. O Sí, sea, el, el virus con la sopa no arrancó. O sea, lo que se sabe es que el epicentro, lo que se sabe que todavía no es categórico, es que el epicentro fue ese mercado de Wuhan sí. donde se vendía la sopa. Pero lo que se cree es que el virus no está determinado quién fue como el animal que trasladó el virus al primer humano que lo contagió después a otro humano. O sea, sí se sabe que se contagia el SARS-CoV-2 humano a humano, pero que entró en los humanos vía un animal que no está determinado que sea el murciélago. Entonces, ¿Sí? teoría sopa de murciélago, falso, le ponemos. Sí, exacto. Bien. Sí, con la evidencia disponible, sí. No se sabe Ok, entonces, si puede haber sido el murciélago en otra condición, pero en la sopa de murciélago no. no fue, falso. No. Después está también la famosa teoría de que fue un virus creado por China para desestabilizar la economía y tomar el control de la economía mundial, pero básicamente es la teoría de que fue un virus también creado por científicos chinos. Claro, de esas hay muchas distintas, o sea, hay Sí. muchas piezas, hay uno que dice que dos científicos chinos lo crearon en un laboratorio de Canadá y después lo llevaron, hay otras que dice que fue en un laboratorio en Wuhan y que ese laboratorio tenía problemas de seguridad. Sí. La evidencia disponible hoy, que está en dos de las revistas científicas más relevantes en términos de credibilidad, que son The Lancet y Nature, y en un caso en The Lancet firmaron 126 científicos de distintos países rechazando la idea de la creación humana o la creación biológica en laboratorio del virus, dice que es un virus natural. ¿Sí? Y No está explica, creado por ser humano. entonces no está creado. Hay un matiz que es este que yo mencionaba, de que en general las desinformaciones que más prenden es las que usan algo de verdad y la meten en el medio. Bueno, hay algo de verdad en que al parecer, y con todas las dificultades que tenemos de acceso a la información a China, hay algunos reportes de prensa, digamos, creíble y confiable, que hablan de problemas de seguridad en un laboratorio de Wuhan. Entonces, Bien. suman ese aspecto Eso, que es real eso, con claro. que se hubiera creado en ese laboratorio. Entonces, eso generó, algunos de los medios más importantes de la Argentina en términos de tráfico dieron un video de un medio norteamericano que estaba subido en YouTube planteando esa hipótesis, después hizo el chequeo y se corrigieron, pero bueno, mucha gente que en general consume teoría conspirativa le queda esa idea, ¿no? Después, teoría número 3, que esta es una más reciente, que a mí me gusta mucho, que es un plan de Bill Gates y las farmacéuticas para hacerse millonarios y ellos vender la vacuna y inyectarnos una especie de vacuna con microchips y hay toda una cosa así. Sí, ahí se mezcla todo, es buenísimo porque esa es buena porque se mezcla todo, pero me encanta que sea Bill Gates. Tipo, siempre aparece Bill Gates, ¿no? El tipo está hace 10 años planeando esto. No. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a entrar Bill Gates dentro de todo este esquema? Bueno, la cuestión que tiene es, hubo un evento que organizaron la fundación de Melinda y Bill Gates, sí. Ahora no recuerdo exacto el año, pero hace poco, donde simularon un caso de pandemia. Entonces, ese elemento es cierto. Si uno busca el evento, lo encuentra. Y entonces sacaron eso de contexto como diciendo, ¿no ven? Ellos sabían y planearon todo, iba a haber una pandemia. Claro. ¿Sí? Igual, o pasa algo parecido con alguna de las películas de pandemia, que cuando las vemos ahora, no sé, yo trato de no verlas porque a mí me hacen mal, estoy bastante paranoica con toda la información que veo, entonces prefiero no verlas, pero la gente que sigue viéndolas, bueno, dice, ¡ah! Era lo mismo, Bueno, sí, muchos sentimos de a ratos que estamos viviendo como en una especie de
película de ciencia ficción exacerbada. Pero Después, teoría número 2, top 2, que esto también no le veo la lógica, pero es que es un virus creado para probar la red 5G de celulares. eso, Incluso una persona, un tipo tuiteó, un boxeador famoso tuiteó, hizo una correlación con la evolución de las redes de celulares y dijo, en el 2003 apareció el SARS, cuando apareció justo la red 3G, en el 2009 apareció la red 4G y se vino la gripe porcina, y este año salió la red 5G y apareció el COVID-19. bueno, Entonces, es bueno eso, que está buenísimo que aprovechemos y charlemos un poco de eso, porque el ejemplo es perfecto. Esa es una desinformación que fue global, ¿sí? sí, No saben la viralización que tuvo lo del 5G en Inglaterra. En Argentina es relativamente fácil de desmentir porque no hay 5G. no hay O sea, 5G. no hay. Entonces, cuando nos muestran un video diciendo el virus que provoca la COVID-19 se expande por las antenas 5G, bueno, ¿saben qué? Entonces en Argentina no podríamos tenerlo porque no hay 5G. Pero lo que te aparece en ese ejemplo que vos das son correlaciones, ¿sí? Que haya, que se haya lanzado y que coincida que hubo SARS o gripe porcina o otra cosa en el mismo año, no significa que uno sea causa y el otro consecuencia, Claro. ¿no? Pero hay mucho de eso. Pasó algo parecido con, por ahí lo vieron por ahí, con que un primer análisis llevó a pensar que los países que se dan la vacuna de la BCG de manera obligatoria tenían menos casos, Claro. o que aquellos pacientes que tenían más vitamina D se enfermaban menos grave. Todo eso no está probado y no hay causa-consecuencia. Por ahora hay, bueno, mira, estoy viendo esto y estoy viendo esto otro. Ahora, nada me prueba que esto causa esto. Hicimos un par de notas contando muchas de las personas que ahora estamos sufriendo y buscando información sobre la pandemia no somos ni científicos, ni epidemiólogos, ni infectólogos. Entonces, hicimos en Chequeado varias notas como contando algunas cuestiones básicas de la ciencia, pero que hoy día se volvieron muy relevantes porque hay muchísimas informaciones que están dando cuenta de investigaciones científicas que en momentos de no pandemia nunca hubieran llegado a la prensa, porque no se hubieran publicado, porque la ciencia está publicando adrede para ayudar a que otros científicos de otros países puedan continuar con como las hipótesis que trabajan en distintos lados, fuera de los protocolos que naturalmente sigue, que es, bueno, se publica, se hace un documento, ese preprint después pasa por review, por lo que llaman peer review, después se publica en un journal. Lo que se llama preprint, que últimamente publican los medios, cuando uno va a las revistas científicas, aclaran que no son para ser difundidos en la sociedad o en la comunidad, porque carecen de evidencia suficiente o valor suficiente para ser difundidos. Entonces, todas esas cuestiones, medio que el universo o la humanidad tuvo que hacer como un curso acelerado de, ¿no? de ciencia básica para caer un poco menos en la trampa de la desinformación. Y después, por último, mi teoría preferida, que es la del nuevo orden mundial y la de la eliminación de la población, que todo es un virus creado para eliminar al 70% de la información. Te voy a leer De la un WhatsApp, población, sí. Te voy a leer un WhatsApp que me llegó, esto me llegó no irónicamente, o sea, me lo mandó alguien que de verdad lo reenvió porque lo Dale, quería. a ver. Es un WhatsApp medio largo, pero te voy a leer un fragmento que dice, bueno, arranca diciendo esto, nuevo orden mundial es el título, y que van a hacer una vacuna, bla, 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 y dice, los que sobrevivan a la vacuna eugenésica, que van a ser unos 2.000 millones, serán 100% controlados por un chip con nanotecnología de ADN, que puede controlar la actividad cerebral, el sistema nervioso y el sistema endocrino, entre otros. Esto no es teoría, es tecnología existente y patentada, incluso está diseñada para minar la criptomoneda con los organismos de las personas que tengan implantado el chip. Impondrán esta única moneda, tipo Bitcoin, que ya patentó Bill Gates de nuevo, junto con el chip, que es una sola patente. Después te dice que todo va a estar controlado por una supercomputadora cuántica, esto es real,
llamada la Gran Bestia, que está en Bruselas, todo gracias a la velocidad 5G y la red de satélites de Elon Musk. O sea, este WhatsApp mezcla todas las teorías Todo, juntas. todo. No, pero lo que está buenísimo y el problema que a veces genera esto es que los chequeadores chequeamos afirmaciones factuales, Sí, ¿no? Y ese es nuestro límite. Nosotros no chequeamos el futuro. claro. Entonces, Esto no se puede chequear. eso no se puede chequear. O sea, vos me mandás eso y yo te tengo que contestar con el dolor del alma. Sos un pelotudo, le Y contestaría yo al que me pone esto. no, bueno, pero eso que vos decís, Matías, es parte del problema que tenemos. Y ahí Anabela había preguntado, ¿qué nos recomendás cuando encontramos una noticia falsa? Una de las cosas, yo sé que a todos naturalmente nos pasa esto que vos acabas de decir, es como descalificar al que comparte algo que te parece un despropósito. Ahora, lo que nos muestran algunas de las investigaciones sobre cómo ser más efectivo en el combate a la desinformación es que lo primero que tenemos que poner muy adelante, y vos de Playground lo debés tener estudiado para en otra área, digamos, pero planteado es, tenemos que ser empáticos. O sea, Sí. si nosotros a alguien le planteamos, eso que decís es basura, esa Se va a persona aferrar más a esa ideología, quizás. totalmente va a decir que a Sí, mí me compró Bill Gates, claro. y que por eso A se vos lo porque estoy te paga diciendo. Bill Gates. O Elon Musk, ¿sí? ¿Entendés? A nosotros en Playground muchas veces que hemos desmentido o ponemos este tipo de contenido, las teorías falsas, bla, bla, Sí, un montón de gente nos comenta y los nos pone, acuso. a ustedes seguro que les está pagando George Soros, bla, 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 usted Playground se vendió Claro. o sea, nos acusan de que nos vendimos, y ojalá nos estuvieran comprando, pero no. Y termino de leerte esto porque acá ya Dale. este WhatsApp me pareció fascinante. Me hubiera gustado escribirlo a mí, que yo también escribo ciencia ficción, escribo cuentos, me hubiera gustado escribir esto. Y después Bueno, pero sí, por ahí podés escribir un cuento basado en esto. Sí, sí. basado en esto y en lo que pasó con esto, o incluso encontrar algunos a los que le haya llegado y le haya provocado cosas muy distintas que a vos, porque algunos lo habrán creído. Algunos lo han creído. O sea, mucha gente lo Claro. creyó, pero a mí no me llegó posta de manera no irónica. Pero esto que sigue me parece alucinante. O Dale, sea, a en el ver. mismo WhatsApp dice, el Papa dará fin a la Iglesia Católica y declarará la religión unificada única para todo el mundo, que se llama el Crislam. No se permitirá ninguna otra. Le entregará el liderazgo de esa nueva religión a un líder descendiente de la nobleza negra, el anticristo, el cuerpo físico de Satán de la tierra, posiblemente ese sea el presidente del mundo. Aprobar, y ahora ya se mete, viste, como hay que meterse en el tema del momento, dice, aprobarán en forma obligatoria la educación de ideología de género en todas las escuelas y colegios del mundo. El Estado pagará a las asociaciones de gays y pedófilos para que dicten ideología en todas las escuelas. O sea, una locura. Todo Como eso, la lista de prejuicios de punta a sí, punta. todo Ahí. mismo, todo eso mismo en un solo WhatsApp que se llama Nuevo Orden Mundial y que después termina diciendo compartí, esto es real, y te termina citando unas fuentes, tipo crypto247.com barra no sé qué cosa, te termina citando unas fuentes como para que cheques que pasa esto que vos entras a una de estas fuentes y te dice, sí, Bill Gates registró una nueva criptomoneda. Sí, en tal lugar, y son todas pequeñas cositas que es lo que vos decís, se las sacas de contexto y la metes en toda esta teoría súper conspirativa, capaz algún incauto Claro. la cree, pero no, me pareció una cosa de ciencia ficción increíble, pero bueno, lo que a nosotros nos parece increíble, supongo que mucha gente lo cree y para eso también están ustedes para chequearlo, así que... No, y digo, yo creo que parte de lo interesante de esto creo que es que uno dice es increíble lo que dicen, o es increíble este WhatsApp. Yo a veces como de verdad me da como mucha envidia la capacidad que tienen de como leer qué cosas están ahí en la sociedad, o sea, qué prejuicios, qué sesgos tenemos, qué cosa está ahí como a la mano para revolverla y hacer como esta sopa de desinformación que la haga llegar más Sí. lejos, ¿no? Que te digo que son bastante creativos algunas personas que escriben esto. Sí. Los contrataría como guionistas Sí. para Playground porque... Bueno, vos como guionista, yo digo todo el tiempo, o sea, yo los quiero en mi equipo y no en otro. O Sí. sea,
Pero bueno, me parece que el único antídoto, porque nunca vamos a ser suficientes los chequeadores, en general los equipos de chequeo en todo el mundo, ahora hay 187, que somos equipos de 20, 25 personas, son muchos. 30, el que sea, pero nunca vamos a ser suficientes. La clave es que la gente tenga más capacidad de decir, esto me hace ruido, no lo comparto, se termina acá. O sea, hay algo que para mí, si la pandemia nos deja en este aspecto algo bueno, es más como conciencia quizá en alguna gente de que cada vez que yo le doy compartir en un WhatsApp o en una red social, estoy eligiendo o contribuir a que ese contenido siga desinformando o frenarlo. Y al frenarlo estoy haciendo un montón, ¿no? Entonces nosotros en esta campaña que te contaba decimos esto de hay que reemplazar el comparto por las dudas por las dudas no comparto. Si tengo dudas no comparto. Compartí emociones, compartí sentimientos, compartí lo que quieras. Ahora, no te pidas o no te exijas a vos que tenés que informar sobre epidemiología o infectología o sanidad o política pública de salud porque en tu grupo de familia o en tu grupo de amigos. No, ¿para qué? Que hablen lo que saben. Bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, ahí están llegando otras. Mientras te voy preguntando algo, volvemos al tema chequeado. ¿Cuál fue alguna anécdota que te acuerdas de algo que haya sido muy difícil de chequear o alguna noticia que se hayan visto realmente como con un obstáculo? Hay muchas, hay un montón de cosas que nos hubiera gustado chequear y a veces no logramos chequear. O sea, porque no hay datos por ahí. Claro. ¿Y algún personaje tienen un ranking de los más inchequeables? ¿O los menos, los que tienen más etiquetas de falso? A ver, nos preguntan seguido, nos preguntan el ranking del inchequeable, pero también nos preguntan el ranking del más mentiroso y todo eso. Y no es que no queremos contestar, sino que en la elección de lo que chequeamos, nosotros tenemos sesgo, porque no es que chequeamos todo de todos. Entonces, ya chequeamos lo que nos llama la atención a nosotros o a nuestra comunidad. Entonces, no sería una muestra real. Representativa. La única cosa de quién es el más inchequeable que hicimos, porque sí, o sea, en ese año, en la elección presidencial de 2015, rastreamos todas las entrevistas de Macri, de Scioli y de Massa en televisión, y ahí nos daba que el que más inchequeable era Scioli. O sea, el que menos cuestiones factibles de ser chequeada, que para el elector lo que le estábamos diciendo ahí es, bueno, si gana, a ese líder vos le vas a poder exigir bastante menos que a otros, porque el que te habla de hechos o te dice cosas vinculadas a hechos, después le podés decir, che, vos dijiste A y ahora estás haciendo C. Ahora, el que te habla de sus sentimientos o su experiencia pasada, bueno, nada, te gustó, lo votaste y después andá a reclamar. Claro. ¿No? ¿Y no hacen chequeos en retrospectiva, tipo, chequear hoy ese discurso? Lo que hacemos que ahí me parece que cambiarían un poco la... Nos la vamos a ver en figurillas ahora, pero lo que hicimos durante todo el gobierno de Macri es que agarramos las 20 promesas, en realidad 18 que surgían del debate, del balotaje entre Macri y Scioli, lo que él prometió. Y 2 que votó la gente, y cada 10 de diciembre, o sea, cada vez que se cumplía un año de mandato, decíamos el grado de avance o no de la promesa. En el caso de Fernández, que hicimos ese mismo ejercicio de agarrar del debate y de lo que había planteado durante la elección, discutimos en el equipo si pandemia mediante vamos a poder plantear que es el cumplimiento o no. Atípico, claro. Como que probablemente cuando salgamos el 10 de diciembre con eso nos van a decir, pero... Sí. Tipo es medio injusto, está jugando con la cancha inclinada. Claro, así que nos la vamos a ver como, vamos a tener que ver si aplica o no aplica, tomar esas promesas o tenemos que reconfigurar de algún modo. Claro. Bueno, si querés para ir cerrando, tenemos una pregunta acá de Anabela, que pregunta si en un futuro crees que compartir fake news podría ser penado de alguna manera. Bueno, se enviar sin chequear, quizás tanto de los medios como de los usuarios. Sí, ahí, a ver,
A mí ahí, cuando me presentaste, creo que dijiste, yo estudié comunicación y derecho, y me gana la parte del derecho en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es parte de la Constitución nuestra desde el 94, dice que tenemos derecho a decir, a expresarnos y al derecho a la información, sin decir que tenemos obligación de decir la verdad. Sí. La única cosa que está prohibido son los contenidos de odio racial o religioso, ¿no? Okay. Pero sobre lo que no es odio racial o religioso, la verdad es que somos dueños de mentir. Somos libres de mentir. Claro. Y en todo caso tenemos que generar otras maneras de perseguir si con las mentiras genero un daño que no tenga que ver con la expresión, sino con ese otro daño, por ahí se puede perseguir a la persona por esa otra acción. Un ejemplo de esto, muy cortito, y sé que estamos pasados de tiempo. Cuando llegábamos a algunas semanas de pandemia, hubo una desinformación que circuló en redes, tendría que ver qué pasó finalmente con el caso, pero hubo una persona que sacó que en el hospital Posadas había un caso de COVID positivo, cuando todavía casi no había casos. Y el director de ese hospital denunció a esa persona porque probó que durante los 2 o 3 días siguientes la donación de sangre en el hospital bajó un montón porque la gente por miedo no iba a donar. Sí. Entonces, si vos me preguntás a mí hoy si yo creo que hay alguna manera de penar, no va a ser una pena por la expresión en sí, o al menos eso no sería necesariamente una solución que a mí me gustaría, o que a los que estamos en Chequeado y otros que trabajamos en expresarnos, nos gustaría que sea la solución, sino en todo caso, si el Estado avanzara con las consecuencias que ese decir puede provocar. Pero la verdad que contra la expresión y la expresión falsa, la respuesta es siempre la misma, que es más educación, más capacidad crítica de la gente, más atención, más pedido a las redes que en todo caso sean cuidadosas en no premiar esos contenidos que a todas luces como que apelan ahí abajo a nuestras peores. Está bien y está bueno lo que decís, y también de que empecemos por nosotros. Yo me he peleado por grupos de WhatsApp y por intentar defender algo de, che, no compartas esto, viste que a veces decís, ¿para qué me engancho en discutir? Pero bueno, vale la pena para ese granito de arena, me parece que en eso solo que 10 personas. Exacto, en eso solo cerrando es, yo digo que hay que hacer eso que vos decís y tratar en lo posible, aunque sé que es difícil, de no pelearse. O sea, hay que hacerlo, yo digo, con amor y con firmeza. O sea, yo me tomo el trabajo de contarte esto y tener esta charla con vos porque te aprecio, porque no quiero que sigas difundiendo desinformación, que además en pandemia el efecto de una desinformación vinculada a salud puede tener efectos reales en la vida. O sea, hay ejemplos, no les estoy exagerando. Hay 2 personas en Nigeria que murieron porque le hicieron caso a la desinformación de Trump vinculada a la droga de la malaria. Claro. Entonces, no es que es fantasía que por ahí nos puede hacer mal, de verdad nos puede hacer mal. Entonces, una fake news puede llegar en este caso a la muerte directamente. O sea. Sí, o a que no le des bolilla a medidas de prevención que te hagan contagiarte y no necesariamente morirte, pero por ahí pasar una situación horrible que podías haber evitado. Entonces, en eso lo que decía, porque a todos nos pasa, si le corregimos a una persona, tratemos de corregirla en privado y no en público, para que sea la misma persona la que se corrija en público, porque eso tiene muchísimo más valor, porque esa persona de eso no se lo olvida. Tratemos, si podemos, de no enojarnos, de tratar de entender, che, vos compartiste esto, ¿por qué? No, porque me llegó, pero ¿de quién te llegó? No, de mi primo, de mi primo, de mi primo. Ay, ¿no pensaste que si te había llegado de tu primo, tu primo quizá no era? Porque hacerlo pensar, claro. Claro, darle como esa capacidad, porque si no, no hay otra. Diga. La verdad es que los chequeadores siempre, como digo hace rato, vamos a ser insuficientes. Y lo que necesitamos es más gente como reconociendo que este problema existe, que no va a parar. O sea, no es que la desinformación en 2 años con un algoritmo, no sé qué, la vamos a terminar. No, la verdad es que va a seguir. Entonces, así como en el pasado teníamos que desarrollar otras habilidades para estar como cuidados,
informados y estar más cómodos en las redes y en nuestros WhatsApps, ahora tenemos que desarrollar esto, tipo, nos toca esta. Y entonces, esto de corregir al otro, y esto del amor y la firmeza para mí es importante. Lo otro es, no compartamos nosotros cuando no nos consta y no estamos muy, muy seguros, porque nadie nos pide que compartamos información. Yo insisto, compartí tu sentimiento, compartí cómo te sentís hoy, pero no tenés que ser el más inteligente del grupo diciendo la última noticia. Sí. ¿No? Y la tercera es, si vos te equivocaste, corregite. Como que logremos corrernos de ese lugar de que el que se corrige es un bobo. Claro. El que se corrige, y yo en esto digo, no es de tontos corregirse, es de vivos. Porque corregirse le da mañana la habilidad o la posibilidad a otro de que si se equivocó también se corrija, porque en ese lugar vale. Pero si vos te corregiste, la gente que está en ese grupo donde vos te corregiste, la próxima vez que vos hables, te va a creer más, porque sabe que si te equivocaste, vos te vas a corregir, ¿no? Y esto aplica para un grupo de familia o para ser un periodista estando en un medio donde también la podés pifiar un día y haber publicado algo que después resulte que no era, ¿no? Pero si uno garantizara esta transparencia de, cuando yo no me corrijo es que es posta, y si me equivoco y meto la pata te lo voy a decir, creo que todos podríamos como empezar a transitar de vuelta de una manera menos tensa, bueno, como transitamos hoy las redes, ¿no? Me anoto esos 4 consejos, entonces, discutir con amor y con firmeza, bueno, no compartir obviamente fake news, corregir por privado en vez de en público, y si mandaste algo que te diste cuenta que no era real, después no tener miedo a corregirte vos mismo. Claro, igual que dirán, y en eso a los creativos... Están buenos para que todos nos convirtamos en chequeadores, ¿no? De alguna manera. Sí, o por lo menos yo digo que podemos ser como stoppers o facilitadores de que el problema se agrave. Y a todos los creativos que se les ocurran como nuevas maneras, otras maneras, de contenidos nuestros que vean que se les ocurre, bueno, podrían además presentarlos así, o encantadísima. O sea, yo ahora comparto con todos mi mail, en las redes soy Lau Sommer, y les dejo mi mail, pero la verdad es que Chequeado es una organización sin fines de lucro, pero totalmente abierta a reconocer que hay muchísimas cosas que debiéramos poder hacer mejor, y no sabemos cómo, o no se nos ocurrió, y por ahí se le ocurre a otro que está acá. Sí, cualquiera que tenga una idea creativa para darle una vuelta, Chequeado está abierto. Sí. Bueno, Lau, muchas gracias por esta charla, gracias a la maquinita también, y a todos los que hicieron preguntas y que estuvieron presentes. Ahí compartieron un formulario para sobre estas charlas que está dando la maquinita, que la verdad son geniales, son todos los miércoles. Así que bueno, muchas gracias, Lau, te agradecemos, y bueno. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, chao, nos vemos.